lea y acepte la directiva. Empezó la transcripción. No sé, ¿qué es esto? ¿Apareció algo a ustedes en el chat cuando yo apreté grabar? ¿Alguien puede revisar? ¿Alguien puede revisar el chat, por favor? Es que yo inicié grabación y me aparece, me están saliendo puras cosas raras. ¿Alguien le sale algo en el chat? Sí, profe, dice que está grabando. Sí, y miren aquí, dice Consuelo Uribe, Zebra Facing Download, sí, y nada. Están casi apareciendo como garabato en inglés. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? A ver, es súper extraño porque sale como Profe, que... ¿Ah? a mí me sale en español y dice, por ejemplo, Catalina Muñoz se ha unido temporalmente al chat. Y en todos dice lo mismo. Y a mí me salen puras cosas en inglés. Qué extraño. Oye, me voy a salir y volver a entrar porque encuentro súper raro esto. No sé si será un virus o qué. Denme un segundo. Ya, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. No, ahí desapareció. Lo que pasa es que es algo súper extraño, porque lo más probable es que me va a quedar a mí grabado y lo van a ver ustedes después. Aparecían puras cosas raras y estaba todo en inglés y parecía como que lo estaba escribiendo. Qué extraño. Ya, no entiendo. Bueno, aquí vamos a... Cosas que ocurren a veces, no sabemos por qué pasa. Ya chicos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Estuvimos viendo una introducción al ramo, ¿cierto? ¿Nadie se acuerda más o menos qué vimos? Ver, presentación de página. Precio. Pantalla completa. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bueno, la clase pasada, ¿cierto? Bueno, ya se viene la primera prueba, el 6 de septiembre, en la cual va a entrar principalmente modelo entidad-relación, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Mañana tiene su primer laboratorio, así que les ruego que estén, por favor, la mayoría. Recuerden que desde este semestre ya se pasa lista, por lo tanto ustedes tienen que tienen que venir a clase, o sea, ya no es excusa de que simplemente no pueden venir o no quieren porque no les gusta y ven después la clase de manera sincrónica. Acá la idea es que ya comiencen, ¿cierto? Ya pasó el año de empezar a acostumbrarse a este modo. Lamentablemente el COVID tiene para rato, así que aunque no queramos, tenemos que empezar a vivir con este sistema híbrido, este sistema en línea, que roguemos que sea mejor ya el próximo año, pero es difícil, no es tan simple como llegar y decir que ojalá se acabe y no tengamos más virus, ¿cierto? Mañana su laboratorio se los hace el profesor, o sea, el ayudante Enzo, es desde las 10:50 de la mañana. La idea es que estén presentes, chicos, porque esta primera parte se hace toda con servidores online, ¿cierto? Con páginas online, la cual nos permiten ir llevando a cabo cada tarea que vayamos experimentando.
para terminar un poco lo que estuvimos viendo, nosotros también vimos la historia de los sistemas de base de datos. No, nos quedó pendiente la historia de los sistemas de base de datos, ¿cierto? Entre el 50 y el 60 se comenzó el desarrollo de las cintas magnéticas, ¿cierto? Para almacenar datos, era como lo más sofisticado que había en ese tiempo. Luego en la siguiente década ya tuvimos el uso de los discos fijos, ¿ya? Posteriormente en los 80 empezó a crearse, ¿cierto? El IBM Research, en donde empezaron a desarrollarse técnicas para crear sistemas de base de datos. O sea, en el 80 ya nosotros empezamos a tener un aumento de la data y empezar a ver que realmente necesitábamos sistemas robustos para poder manejar esa data, ¿ok? Y lo otro es que necesitábamos ir a acceder a cualquier dato en cualquier minuto. O sea, la secuencialidad ya no servía. O sea, no podemos pensar, imagínense ustedes acceder a un sistema de datos de manera secuencial. O sea, tendrían que recorrer todo desde el pasado al presente. ¿Ya? Luego en los 90 surge lo que es el lenguaje SQL. ¿Para qué surge el lenguaje SQL? Que es lo que vamos a ver harto en este curso. Es para principalmente la toma de decisiones. Hacer consultas, ¿ok? Y ya por los 90 empieza a surgir, aquí ya empieza la explosión de la data y la explosión del acceso a la data, ¿ya? Lo primero que tenemos acá es que surge la WWW, ¿ya? El World Wide Web, que en el fondo es la web a lo largo del mundo. ¿Qué nos ha permitido que ya todo empezó a ser más dinámico, ¿ya? En el área del e-commerce, por ejemplo, el área del e-commerce tiene un revuelo y surge de la nada a partir de la WWW, ¿ya? Entonces aquí la gente que tenía empresa, todos empiezan a tener que hacer su página web para poder, ¿cierto?, masificarse hacia el mundo el tema de sus ventas. Por otra parte, empieza la fiabilidad y la disponibilidad 24/7. Esto ya surge en el 90. Hoy en día esto está súper sofisticado. O sea, hoy en día, ya 3 décadas después, es que nos encontramos con un mundo completamente sumergido y dependiente, ojo, dependiente del Internet, dependiente de los dispositivos móviles, dependiente de la conexión, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos sistemas convergen en interacción entre personas a través de la WWW, ¿ok? Hoy en día tú puedes comprar cualquier producto que se te antoje a una filial de Amazon, ¿cierto?, en Estados Unidos. Hoy en día está el free shipping en algunas áreas de Amazon para el envío a Chile. Hay mucha gente que se dedica al comercio electrónico, hay mucha gente que vende por redes sociales, por Instagram, venden productos de decoración, productos de uso diario, un montón de cosas. O sea, hoy en día existe un boom, sobre todo, de compra y venta en línea, ¿ok? Entonces, como resumen de la introducción al tema de base de datos de nuestro curso, tenemos que un sistema gestor de base de datos consiste en una colección de datos que están interrelacionados, ¿ya? Y que se describen en una empresa particular, o sea, los datos están para cada empresa. El objetivo principal de este sistema es dar un entorno que sea conveniente y eficiente, ¿ok? Para las personas y para poder, ¿qué cosa? Lo más importante, recuperar, almacenar información, acceder a la data. Asimismo, estos sistemas sirven para almacenar grandes cantidades de información. Por lo tanto, cuando ustedes piensen, si están almacenando información, ¿qué cosa es lo más importante? ¿Almacenar o gestionar la información? ¿Qué es lo más complejo y dónde está el valor agregado? Almacenar, gestionar, analizar. ¿Qué creen ustedes? Los escucho. En analizar, profesora.
¿Cómo? Dígame, no lo escuché, perdón. No se escucha muy bien. Analizar, creo yo. Analizar, ya, hoy en día el analizar la información, ¿cierto? Es completamente requerido por los sistemas grandes de empresa. Se paga muy bien a la persona que es capaz de analizar la data y generar conocimiento, ¿ya? Cuando Y usted... Dígame. de igual manera, igual gestionarla, porque almacenarla es la tarea fácil, pero gestionarla y analizarla ya es otro Exacto. punto. Y gestionarla. Diste en un punto clave. Gestionar la información hoy en día no es una tarea fácil. ¿Por qué no es una tarea fácil? Porque hoy en día las empresas almacenan cada vez más y más información, ¿ya? O sea, imagínense una pyme que almacenaba 1 giga de datos al año, 1 giga en cliente. Imagínense un banco, ¿cuánto está almacenando a diario? Imagínense Facebook, ¿cuánto almacena al día de datos? Porque ellos, las redes sociales no solamente almacenan un dato tabulado, ¿cierto? Una palabra, ellos almacenan fotos. Ustedes todos los días están subiendo fotos. Imagínense en los TikTok, todo eso, los Reels, cuántos videos están subiendo a diario las personas. Por lo tanto, gestionar el cómo yo voy a estar almacenando mi información y el cómo la persona va a ir a acceder a su foto de hace 3 años atrás, pero no se va a demorar 10 días en acceder, sino que lo va a hacer en un segundo, eso es gestión y eso es computación de alto rendimiento, ¿ya? Entonces, en este curso de base de datos ustedes están adentrándose a todo este mundo en el cual convergen muchísimas áreas de la informática. O sea, aquí no solamente cuando hablamos de un sistema base de datos por detrás, tenemos que tener la gestión de la base de datos, tenemos que tener el almacenamiento, tenemos que ser capaces de acceder a la data. ¿Y cómo se logra eso? Se logra con un montón de capacidades detrás, ¿cierto?, que se han ido desarrollando. O sea, por un lado tenemos todo lo que es Big Data, todo lo que es computación de alto rendimiento. ¿Para qué? Para que al momento de almacenar también ir a buscar ese dato no sea una tarea de 10 horas, sino que sea una tarea rápida. ¿Ok? Imagínense ustedes quieren acceder a un video que publicaron en el 2018 y la red social le dijera ya, vamos a trabajar para eso, te respondemos, tus datos van a estar enviados a tu correo en 10 días hábiles. ¿Ya? ¿Eso sería bueno para la empresa? ¿Ustedes creen que tendría tantos usuarios como tiene hoy en día? Respondan, lo estoy escuchando. Sería malo para cualquier empresa o compañía el demorarse mucho, siendo que hoy en día está todo más rápido. Ya, ¿y les ha pasado que en la actualidad todavía hay empresas que tienden a tener hacen eso? Sí, profe. Sí, ya. Yo lo he ¿qué visto principalmente con las cosas de dinero, por ejemplo, el demorarse en enviar algo cuando uno compra rápido y se demoran en devolverlo porque tienen que seguir analizando muchos datos. Exacto, exacto. Y más que nada yo creo que ese es un tema burocrático que es sumamente, ¿cómo te dijera yo? Es sumamente complejo desde el punto de vista de que la empresa en el fondo quiere buscar todas las formas para no hacer la devolución de ese dinero. Porque tú cuando compras, por ejemplo, lo mismo, cuando tú contratas un servicio o cualquier cosa, al segundo, ¿cierto? Cuando tienes un problema, tienes que agendar horas y tienes que esperar y ojalá que vengan dentro de 10 días hábiles. Lo mismo cuando tú pides información, te dicen, no, es que vamos a revisar la información y te vamos a responder en tantos días, ¿ya? Cuando son informaciones delicadas, claramente no es tan automático todo, pero podría ser un poco más automático, ¿ya? O sea, podría ser un poquito más dinámico la entrega de la información. Entonces, los sistemas gestores de base de datos son un montón de áreas, o sea, perdón, son un montón de cosas que convergen, ¿ya? En donde distintas expertices van trabajando, porque si lo piensan así como les estoy diciendo, por un lado tenemos este sistema, ¿cierto? Almacenamos, por otro lado tenemos que ya empezar a decir ya, ¿cómo voy a acceder al dato? ¿Cómo voy a almacenar?
Voy a utilizar lenguaje de manipulación de datos, perfecto, ¿ya? Entonces voy a tener un diseño de la base de datos, la voy a querer de esta forma, voy a tener una estructura. Las vistas quiero que sean esas, quiero una vista cliente, una vista cliente, una vista, no sé, director del departamento, quiero una vista gerente, y quiero una vista analista y una vista de otra. Entonces ya tengo que tener una vista para cada uno. ¿Por qué? Porque cada cual va a acceder a distinta información. Recordemos que no todos accedemos a la misma información de la misma forma, ¿ya? Porque, por ejemplo, ustedes, si están comprando un producto en, no sé, imagínense en Falabella o en Ripley o lo que sea, la vista de ustedes es distinta a la vista que tiene el vendedor que está en la caja, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver con las vistas que tienen los clientes. Por otra parte, entonces, tenemos eso, tenemos esta gestión y después tenemos la parte del análisis de la data, ¿ya? Entonces ahí, cuando analizamos la data, ya empezamos, ¿cierto?, a ver, por ejemplo, análisis de tipo cuantitativo, análisis de tipo cualitativo. Empezamos a llegar a la fase del conocimiento en donde ya, por ejemplo, podemos generar modelos predictivos, y ahí tenemos otra área sumamente importante que hoy día es utilizada en los sistemas de base de datos. Ahí tenemos toda el área y el boom que existe hoy en día. No sé si han escuchado el concepto de data science, de ciencia de datos. ¿Lo han escuchado, no? Me suena, pero no estoy como seguro. Pero Ya. es como que creo haberlo escuchado alguna vez. Ya. La ciencia de datos, conocido en inglés como el data science, en el fondo es todo este trabajo a posteriori que se hace con la data. O sea, en el fondo es cómo yo en la empresa X, por ejemplo, comienzo a generar conocimiento. Resulta que esta empresa no tenía ni un modelo, nada, entonces yo empiezo a generar modelos predictivos para comportamiento del cliente, compra, modelo de, no sé, de morosidad, etcétera, etcétera. Yo empiezo a generar conocimiento con la base de datos. Por ejemplo, lo que hacen las redes sociales muchas veces, bueno, ellos ganan por publicidad, pero también es sabido que hubieron varios casos, ya estuvo bien bullado el tema, cuando la gente de Facebook vendía todos estos datos privados de las personas a empresas. ¿Para qué? Para que en el fondo, ¿cierto?, empezaran a conocer mejor los clientes, empezaran a tener un prototipo, ¿cierto? Empezaran a tener tipos de personas, tipos de comportamiento, ¿ok? Porque no todos se comportan igual en las redes sociales. Hoy en día el marketing digital, el comercio electrónico, ¿ya?, está súper inmerso de manera inconsciente en sus dispositivos. O sea, ustedes ni siquiera lo saben, puede ser, o quizás otros lo saben, pero tú tienes toda un historial de fidelización al momento de que aceptas todos los permisos en las redes sociales, todos los permisos en cada aplicación que usas, ¿ya? Porque con eso, ¿qué pasa? Van teniendo un perfil tuyo. Entonces tú, por ejemplo, estás en Instagram y te metes después a Google y empiezas a buscar viajes. O empiezas a buscar, no sé, te hace falta un computador, entonces empiezas a buscar computadores, notebook. Y después tú vas a Facebook y te aparece una promoción de computadores tanto. Entonces yo he tenido gente conocida y amigas que me han dicho, oye, ¿cómo Facebook supo que quería esto? O me han dicho, por ejemplo, oye, siento que es como una señal porque ahora entré a, ponte tú, y esto es real. Me dijo, estaba pensando en viajar y fue como una señal que me apareció el viaje que siempre había querido en Facebook, sugerido con súper buenos precios y una empresa. ¿Ya? Y yo le dije, pero es que es obvio porque tú estuviste buscando antes en Google. Y me dice, no, si no estuve buscando en Google, pero estuve conversando con mi pareja de este viaje. Entonces, ¿qué pasa? Que en los dispositivos móviles, muchos de nosotros, de manera inconsciente y sin querer, aceptamos tantos permisos al momento de utilizar las aplicaciones que en muchas ocasiones está activado sin darnos cuenta la ubicación,
está activado el micrófono, está activado el asistente de Google, por ejemplo, que te escucha todo, que es súper molesta, entonces tenéis que siempre estar, yo por lo menos la tengo desactivada, pero igual siempre todos los días me recuerda, ¿me quieres activar? ¿Me quieres activar? Porque ¿eso qué significa? Que está tu micrófono prendido en todo momento, entonces se escuchan todo, además lo que tú hablas, ¿ya? Yo no sé si se habían percatado de esto, o ya lo sabían, o para ustedes es normal, no les molesta, o aceptan todos los permisos y les da igual. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Traten de todos opinar, sí. Po. Profe, o sea, lo que yo sabía era que era por las cookies. Cuando uno se mete a internet y acepta como las condiciones de las cookies, después te aparecen como cosas que uno no había buscado todavía y estaba pensando. Las cookies cumplen un rol, porque las cookies, claro, son también de historial y en el fondo son tu carta de navegación, ¿ya? Todo el momento, pero la diferencia es que tú al aceptar las cookies es para las páginas web por lo general, ¿ya? Yo estoy hablando de toda la maquinaria detrás que tiene interconectada, por ejemplo, de fidelización de clientes en las redes sociales, porque todas son del mismo dueño. Entonces toda la información conversa con toda la información, ¿ya? Es así también con las otras aplicaciones. Por ejemplo, ustedes descargan aplicaciones, ¿cierto? Todos los días están descargando aplicaciones. ¿Sí o no? Entonces tú en cada aplicación lo que vas haciendo es aceptar o no condiciones. Yo tengo aplicaciones que, por ejemplo, para que funcionen, por eso las desactivé, te exigen tener la ubicación activada, el Bluetooth activado, el micrófono activado. Entonces, en el fondo, cada vez que las usas tienes que tenerles disponible todo, porque en el fondo ellos trabajan con toda esa información. ¿Ya? No sé qué opina el resto. Por ejemplo, ¿les preocupa o se cuidan un poco más o simplemente les da como lo mismo? Acá me dicen, no, profe, no sé a qué se refiere. Vamos a ir preguntando. Alejandra Orellana, quiero que opine, Alexander Brito, Consuelo Uribe y Gabriel Magna. Si están en clase, tienen que participar, chiquillos. Lo siento. Yo soy Gabriel Magna. ¿Quiere que opine sobre el tema de lo de Sí, todo lo que Google, estamos verdad? Sí, igual es un poco invasivo en cierto aspecto, pero igual en cierto punto termina siendo útil. O sea, había un youtuber conocido que subió algo sobre este tema, que por ejemplo, no sé, pues uno hablaba acerca del celular o a través del micrófono que estaba buscando, no sé, bicicleta, y 30 minutos después aparecen anuncios de bicicleta más barata, y, o sea, o lo mejor del mercado, pues, ¿se me entiende? Bueno, y Exacto. como repetí anteriormente, llega a ser un poco invasivo, pero prácticamente es como así va. Yo creo que más adelante va a ir empeorando y no vamos a tener mucha privacidad, así que no sé muy bien qué pensar sobre eso. Yo creo que no ¿Profe? existe privacidad, solamente existe privacidad desde el punto de vista entre tus pares, porque tú ves a quién aceptas en tu perfil, tú ves qué datos publicas, todo eso, pero en términos de tu vida hacia lo que ya entregas de datos en las aplicaciones, eso ya es público. Claro. De hecho, hay una página web que Google tiene, que si usted entra ahí, está todo lo que relacionado con usted, con lo que más busca. No recuerdo el nombre, creo que era APS Google, algo así. Y ahí le ¿Ya? sale todo lo que usted busca, o sea, Claro. su gusto. De hecho, Google, a mí me gusta Google porque en el fondo tiene todo como para hacerte la vida más fácil, ¿ya? Claro, si bien en el fondo Google sabe más que tú, o sea, sabe más que tú en cuanto a tus gustos y muchas cosas, porque constantemente Google está desarrollando inteligencias artificiales por detrás que lo que buscan es analizar a la persona
y tener un perfil lo más fidedigno de la persona, de lo que le gusta, de lo que incluso le gustaría hacer, ¿ya? Cuando digo IA me refiero a inteligencias artificiales. Entonces, por ejemplo, existe otra paginita de Google que es el timeline, o en español, línea de tiempo, ¿ya? Tú cuando accedes al timeline de Google, o línea de tiempo, todos pueden acceder, lo que te sale, lo que se despliega allí, es toda la línea de tiempo de todos los lugares que tú has visitado los últimos años. Entonces, por ejemplo, puedes después sacar tu estadística de qué lugares más vas, el asistente, entonces, o te puedes recordar, oye, ¿dónde estuve tal día? En el fondo no necesitáis ni GPS porque el timeline ya tiene activado absolutamente todo. Ahora, obviamente, esa línea de tiempo funciona y guarda la información solamente cuando tú tienes activado el GPS, o sea, la ubicación. Si tú no tienes activada la ubicación, esos días te van a aparecer en cero, o sea, no visitaste ningún lugar, ¿ya? Las otras son como los asistentes, ¿cierto? Que los asistentes igual son, por algo son asistentes de Google, que también, si tú tienes prendida, por ejemplo, siempre la ubicación y haces recorridos diarios de manera periódica, siempre haces los mismos recorridos, lo que tiene es que automáticamente, y no es chiste, automáticamente el asistente sabe perfectamente dónde vives. O sea, te sugiere. A mí me pasó que cuando me cambié de celular tenía activado, venía por default activado todo en el sistema. Y resulta que como a la semana, yo siempre me movía en las mismas zonas, a la semana me dice, tienes este restaurante disponible cerca de donde vives. Tiene tal precio a tal y tal hora. Después me aparecía, para ir al colegio de tu hijo, así tal cual me decía, puedes tomar este recorrido. Y ahí yo me empecé como a asustar porque yo dije, ¿cómo sabe que voy al colegio? ¿Cómo sabe qué es esto? ¿Cómo sabe dónde vivo si yo nunca he usado el Google Maps ni nada? Porque son recorridos que haces tú a diario. ¿Y qué ocurría acá? Es que en el fondo el asistente de Google, al tener el GPS activado 24/7, ya en una semana la IA que está detrás había aprendido todo mi circuito y sabía perfectamente dónde yo me movía. ¿Ya? Entonces lo que yo hice fue simplemente desactivar todo eso, ¿ok? Pero de esa forma trabajan. Entonces en el fondo con toda esta información generan conocimiento, ¿ok? Ahora, conceptos de repaso, y aquí vayan anotando algunas cositas, ¿cierto? La extracción de la data, los sistemas administradores de base de datos, el lenguaje de consulta, los modelos de datos, los programas de aplicaciones, las vistas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dentro de los modelos de datos que acá están, nosotros vamos a ver el modelo de dato entidad-relación y el modelo relacional. ¿Ok? Así que hasta aquí llega lo que teníamos pendiente de la clase pasada. Y ahora vamos a ir a nuestra clase de hoy. Voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Están viendo la pantalla en grande? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como repaso de la clase anterior, teníamos usuarios normales, programadores de aplicaciones, usuarios sofisticados y especializados. ¿Ya? Asimismo teníamos el administrador de tareas, que es el que se encarga de todo esto, mantención, ¿cierto? Autorización, el acceso a la data, las cuentas, ¿ya? Alguna modificación de la organización y del esquema de la base de datos. Recordemos que el esquema raramente es modificable, pero si la empresa lo amerita, hay que hacerlo, ¿ya? Por otro lado, teníamos los gestores de almacenamiento, que permitían almacenamiento, recuperación, actualización de la data. El procesador de consulta, en donde tenemos los compiladores de lenguaje y tenemos los intérpretes, que vendrían siendo el lenguaje que utilizamos. La estructura del sistema base de datos se disponía, ¿cierto?, de el almacenamiento, el gestor del almacenamiento, el procesador de consulta y
la capa final, que es donde estamos nosotros, ¿ya? Donde está el administrador de la data, donde está el usuario web. En cuanto a las arquitecturas, teníamos arquitecturas en 2 capas, en donde simplemente tenemos servidor y cliente, ¿ya? Servidor, red de internet, cliente. Tenemos la de 3 capas. Esta es la más utilizada por la WWW. Entonces tenemos servidor, tenemos la red, espérense, no veo nada acá. Y tenemos cliente y usuario, ¿ya? O sea, aquí tenemos el sistema de base de datos, tenemos el servidor de aplicaciones. Solamente teníamos sistema, base de datos y cliente, nada más. Acá tenemos sistema, base de datos, pero además tenemos el servidor de aplicaciones, ¿ya? O sea, tenemos un nivel más, ¿ok? Y tenemos, obviamente, los clientes. Entonces, en la arquitectura de 3 capas, el cliente se comunica con el servidor de aplicaciones mediante la interfaz de formulario, ¿ya? Las aplicaciones de 3 capas son las más apropiadas para grandes tipos de empresas que utilicen estos sistemas de bases de datos. Ahí sí. Ahí está. Después lo que conversamos al final de lo que hace unos minutos, ¿cierto? No lo vamos a recordar, que en el fondo son los sistemas base de datos, que en el 50 solamente son cintas magnéticas que almacenan datos, y ya por el 90, 24/7, ¿cierto? Tenemos fiabilidad y disponibilidad. Y hoy en día que ya tenemos toda, ¿cierto? Surge todo el sistema base de datos, tenemos acceso a toda la data, podemos ir a un dato y olvidarnos de secuencialidad, sino que accedemos ahora en el minuto. Aquí vayan tomando papel y lápiz, esto es importante, ya esta es materia, ¿cierto?, donde ustedes mañana van a tener su primer laboratorio. Nosotros vamos a ver el modelo entidad-relación, o más conocido como ER. El modelo de entidad-relación, o ER, está basado en una percepción del mundo real que consiste en tener objetos a los cuales les voy a llamar entidad, y voy a tener relaciones entre los objetos. O sea, voy a tener entidades y relaciones entre ellos. ¿Por qué se desarrolló esto? Simplemente para facilitar el diseño de la base de datos, ¿ok? Para tener una estructura que sea lógica. Los ER son extremadamente útiles. ¿Por qué? Porque hacen, ¿cierto?, que las interacciones en las empresas con lo que es el mundo real tenga un esquema conceptual. O sea, yo todo lo que pienso de manera abstracta del mundo real, digo, oye, el cliente tiene que comunicarse con el vendedor tiene que comunicarse con la empresa que tiene, con la bodega, ¿ya? Y la bodega tiene que dar cuenta al inventario, ¿ya? Todo eso que yo puedo conversar en una empresa simple de compra-venta, yo la llevo a un modelo entidad-relación. ¿Para qué? Para poder hacer mi base de datos, ¿ya? Porque no es llegar y decir, ah, yo quiero una base de datos y simplemente voy a hacer un Excel que crezca hacia abajo, hacia el lado. Y cuando tenga que hacer una consulta va a ser como, oh, ¿cómo voy a consultar esto? ¿Ya? El modelo de base de datos debe ser bien pensado. ¿Para qué tiene que ser bien pensado? Para que dure. Porque si no, imagínense, ustedes estarían en el sistema de fichero, o sea, el antes, ¿ya? No tendrían automatización de ningún proceso. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un ER? Necesitamos conjunto de entidades, conjunto de relaciones y atributos. Entidades. ¿Qué es una entidad? ¿Ya? Vamos a empezar aquí ya a desglosar conceptos. Ya. Las entidades son, comillas, cosas u objetos del mundo real. ¿Ya? Puede ser un cliente, puede ser personas, ¿ya? Puede ser un préstamo.
El conjunto de entidades es un conjunto que comparten distintas, o sea, las mismas propiedades o atributos, ¿ya? Aquellos que comparten los mismos atributos son una entidad. Por ejemplo, entidad cliente, ¿ya? Esa es mi entidad. Cliente se va a llamar. Y los atributos que pudiese tener ese cliente, ¿cuáles serían? Yo voy a ir pidiendo la opinión. Vamos haciendo todos participación en clase. Quiero que opine Alexander Brito. ¿Cuáles podrían ser los atributos de un cliente? Pilar Opaso, Sebastián Pino, Valeria Díaz, Alfonso Silva, Bárbara Hola, Galdames. profe. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál cree usted que No ser no un soy atributo? Alexander, soy Felipe, no sé, o a lo mejor hay algún Alexander por ahí. Sí, también hay un Alexander. Es Ya. que Pero, profe, pasa que mire, yo lo que estoy... tengo entendido como entidad podría ser, por ejemplo, en un cliente de un banco que tenga un capital bueno y en este caso, no sé, que el mismo hecho de gestionar un crédito sea mejor o sea mayor a la de otro cliente. O Ya, no, yo- no sé. ya, pero usted se fue para el tema de entidad. No, una entidad es un objeto, una cosa del mundo real. Va a ser la base de datos. Podría ser un cliente, podría ser un préstamo, podría ser entidad persona, entidad universidad, etcétera, etcétera. La pregunta es, y contesten también los demás que nombré, ¿cuáles podrían ser los atributos, por ejemplo, de un cliente? Profe, el nombre y el run, por ejemplo. Perfecto, eso es un atributo, ¿ya? Es algo que comparten todos los que están en ese grupo entidad cliente. Podría ser el nombre, podría ser el root, podría ser la dirección, podría ser, ¿qué más podría ser? La fecha de nacimiento, ¿ya? Muy bien, gracias por opinar. Puntos de entidades no necesariamente no tienen elementos en común con otro conjunto. Puede ser que yo tenga dos entidades, por ejemplo, cliente y tenga, por ejemplo, empleado. Ambos son personas, ¿cierto? Ambos son personas, pero son entidades que en este caso tienen que ir de manera distinta en la base de datos, porque un empleado, yo necesito saber ciertas cosas del empleado, mientras que el del cliente necesito exclusivamente saber otras. Y entre mi base de datos, el empleado se comunica con otras cosas distintas a las que se comunica mi cliente. ¿Ya? Entonces, una entidad se representa mediante un conjunto de atributos. ¿Y los atributos qué son? No son más que propiedades que tiene cada miembro de ese conjunto. Entonces, cuando hablamos de una entidad, ya estamos hablando de un nombre, un objeto, una cosa, algo, que tiene ciertos atributos, ¿ya? Que van a permitir ir almacenando datos, almacenando información. Entonces, ¿cuáles podrían ser los atributos de cliente? Podría ser ID cliente, nombre del cliente, la calle y la ciudad del cliente. Mientras que el atributo préstamo, la entidad préstamo, estamos en un banco, podría ser el número de préstamo y el importe, o sea, la cantidad de dinero por la cual pidió ese préstamo, ¿ya? Y estas dos entidades se relacionan. Entonces, por eso que es modelo entidad-relación. Entidad cliente con entidad préstamo que se relacionan entre ellos. ¿Cuál podría ser la relación entre un cliente y un préstamo? Responda Camilo Letelier. ¿Está por ahí Camilo? No está. Bueno, Christopher Sepúlveda, ¿puede responder? ¿O de manera voluntaria alguien quiere responder? ¿A quién se le ocurre cuál podría ser la relación entre un cliente y un préstamo?
Hola profesora, buen ¿Un día. beneficio que pueden conseguir los dos? El que me dijo la profesora que responda. ¿Cuál podría ser? La verdad no se me ocurre que podría haber entre esos dos. Ya. O sea, más allá del hecho de que se registra el nombre, No, pero se, entre se ellos. asocia un Sí, dato pero entre ellos dos. ya, perfecto. No, lo que yo estoy hablando acá es tratando de desglosar el concepto. Nosotros tenemos entidades, eso quedó claro, ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces tenemos entidad cliente y tenemos entidad préstamo. Ambos son distintos. Cliente tiene estos atributos y préstamo tiene este otro atributo. Entonces yo te digo, como el modelo es entidad-relación, lo que hace es ver cómo se relacionan estas dos entidades. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál podría ser la relación? Tú me dices que más o menos no podrías intuir cuál podría ser la relación. Pero si yo te dijera que estas dos entidades están en un banco, Profe, dígame. en ese caso sería que muchos clientes pueden tener un préstamo, pero un préstamo solo pertenece a un cliente, es como la cardinalidad. Claro. Ay, ¿por qué se acuerda de cardinalidad? ¿Usted estuvo en el curso antes? ¿O leyó el libro un poquito? No en este, pero es como la relación que va, po. Como, Claro. como un árbol. Ya. Exacto. Ya. Todavía no vamos a ver la cardinalidad, pero sí. Por ejemplo, clientes solicitan préstamos. O préstamos son dados a clientes, ¿ya? Esa sería la relación, ¿ya? Eso en el fondo quiero que eso vayan visualizando. Cómo estas entidades podrían empezar a relacionarse, ¿ya? Otra cosa, para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos, ¿ya? Muchas gracias a los que respondieron. Ese conjunto de valores permitidos se llama dominio, ¿ya? Y es pertinente para cada atributo. ¿Qué significa eso? Que cada atributo de acá va a tener un dominio. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada cuando hablábamos de esta introducción al tema de las bases de datos? Es sumamente importante el dominio de un atributo, porque imagínense ustedes, tienen un formulario, están solicitando información. Supongan un formulario para hacerse cliente o cualquier cosa que te lo está pidiendo la página que tú realmente quieres, tienes que hacerte cliente o registrarte para poder comprar. Y resulta que el Cyber Monday y lo que más quieres comprarte ya te dijeron que va a estar súper barato. Entonces, tú te tienes que registrar. Imagínense que esos formularios en los cuales ustedes ya se han registrado y tienen experiencia no tuvieran dominio. ¿Qué pasaría allí? Pasaría que en mi ID cliente, que es el root, yo pudiese escribir Juanito y Pepito. En el nombre cliente podría escribir puros garabatos, ¿ya? En calle cliente, entonces, ¿qué pasa? Que el dominio me permite de cierta manera, no todo, porque por ejemplo cuando son variables de tipo carácter, la persona ingresa lo que quiere. Pero por ejemplo para atributos importantes, ¿ya? Que permiten fidelizar, permiten saber realmente el cliente o la persona, yo necesito ingresar un número, ¿ya? Y ese número en ID cliente me lo permite ingresar una variable de tipo entero que tiene un largo máximo de tanto y que además tiene otra casilla para el dígito verificador. ¿Por qué? Porque el dígito verificador además puede ser una letra. ¿Ya? Entonces, hoy en día, si se dan cuenta, ustedes se registran, prácticamente está supervisado el tema del root. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están inventando un root, y si ese root no coincide con nada más, es completamente inventado, te va a decir root no válido. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes van teniendo un dominio, ¿ya? Que va a permitir, ¿cierto?, que el atributo tenga un conjunto de valores que sea
permitido, ¿ya? Que no sea cualquier cosa. Entonces acá, cuando hablamos de conjunto de entidades, ¿ya? Tenemos un conjunto de entidades que contienen un número de entidades del mismo tipo. Supongan acá en esta figura, tenemos dos conjuntos, conjunto cliente y conjunto préstamo, ¿ya? Cada una de estas es una entidad. Y el préstamo tiene el número del préstamo y tiene la cantidad de dinero prestado. Por otra parte, el cliente tiene el nombre, ¿cierto? Tiene el dígito verificado, el root, perdón. Tiene un valor, ¿cierto? De esto, Santos Mayor, Gómez Carreta, Peregrino, Cerda. Ya, esto corresponde a la ciudad, ¿cierto? Donde vive, y esto corresponde a otra variable que también era necesario ingresar. Supongan que este es el nombre, ¿ya? Yasmín Fernández, Goya Valdivieso. De esta manera tú haces dos entidades, ¿cierto? Y estas dos entidades, por ejemplo, se relacionan. Clientes solicitan préstamos, ¿ya? Ahora bien, un atributo se puede caracterizar por los siguientes tipos de atributos. Y aquí también vayan tomando nota. Cuando hablamos de atributos, por un lado, tienen que tener dominio. Y por otro, hay distintos tipos de atributos. Yo creo que esto ustedes lo vieron en computación, ¿ya? En computación cuando estuvieron trabajando hace unos semestres atrás. Tenemos atributos que son simples, que no tienen subpartes. Por ejemplo, nombre cliente podría estar estructurado como un atributo compuesto, consistente en nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces tenemos atributos simples y atributos compuestos. Los compuestos se pueden dividir en subpartes. Supónganse tener un nombre cliente, que ese sea el atributo, y que ese atributo tenga distintos, esté compuesto por el nombre, por el primer apellido y por el segundo apellido. ¿Ya? Y atributos simples que podrían ser, por ejemplo, fecha de nacimiento. ¿Ya? Un atributo compuesto pudiese aparecer como una jerarquía. Y también podría ser otro atributo compuesto la dirección del cliente, que se componga por número de calle, nombre de calle y piso. Entonces acá, como lo que decía, tenemos un arbolito, ¿cierto? Parecido a un grafo, en donde tenemos atributos de tipo compuestos. Y estos atributos compuestos pudiesen ser el nombre del cliente, pudiese ser la dirección del cliente. En donde el nombre del cliente se subdivide en nombre, primer y segundo apellido. Y en donde la dirección del cliente se subdivide en calle, ciudad, provincia y código postal. Y a su vez calle se subdivide en número, nombre y piso. ¿Ya? Entonces de esa forma yo puedo tener en mi base de datos atributos de tipo compuestos. Los otros son los atributos mono y multivalorados. ¿Ya? Como lo dice la palabra, mono, multi, mono valorado es para cuando hay solo un valor y multi cuando hay más de un valor. El número del préstamo debiese ser de tipo monovalorado, ¿ya? ¿Por qué? Para una entidad de préstamo específico referencia a un único número de préstamo. O sea, yo no puedo estar mezclando los números de préstamo, ¿cierto? Entonces tengo uno. Por otra parte, pudiese tener el número de teléfono, en donde el número de teléfono yo podría aceptar más de uno. Entonces ahí tenemos un multivalorado. Entonces si vamos haciendo cuenta, podemos tener un compuesto con dirección, podemos tener el atributo monovalorado, que podría ser, por ejemplo, el número de préstamo, o root, ¿ya? Eso también tiene un solo valor. Pudiésemos tener un multivalorado, que ya podría ser un número de teléfono, porque sabemos que las personas tienen más de un teléfono, o a veces no tienen. Entonces, simplemente podríamos tener 0, 1 o más números de teléfono. ¿Se va entendiendo? Y también tenemos los atributos derivados, ¿ya? Que estos simplemente derivan de otros atributos.
ejemplo simple de esto podría ser la edad. Yo a la persona le pido solamente la fecha de nacimiento. Y yo como atributo derivado podría tener la edad, que simplemente la calculo entre la fecha de hoy y la fecha que nació y automáticamente tengo la edad, ¿ya? Otro ejemplo podría ser el conjunto de entidades cliente que tiene un atributo préstamo, que representa cuántos préstamos tiene un cliente en el banco. Ese atributo se puede derivar contando el número de entidades préstamos asociadas a qué cosa, a ese cliente en particular. Por favor, si alguien puede aceptar a los compañeros que van reingresando, no sé por qué están entrando hasta ahora, se lo agradecería. Muchas gracias. Profesora, estoy ingresando ahora porque me cambié del teléfono al computador, pero había ingresado antes. Ya, excelente. Ya. Gracias por avisar. Ok. Después tenemos el atributo que les decía recién, edad. La edad simplemente es un atributo derivado, no tengo, y el atributo derivado, ojo que se calcula en el momento, ¿ya? No es necesario que yo tenga así como el atributo en mi tabla que diga edad, sino que simplemente yo calculo la edad y voy a calcularla a partir de ¿qué? A partir de la fecha actual y la de nacimiento. Entonces, un atributo toma un valor nulo cuando una entidad no tiene un valor para un atributo. El valor nulo podría ser desde NA, ya que significa not aplicable, que está en inglés. Es que no hay un valor. Ustedes cuando ya vayamos viendo bases de datos, ¿cierto? Cuando miremos, vamos a tener ocasiones en las cuales vamos a tener valores nulos. ¿Ya? Y esos valores nulos van a ser ¿por qué? Porque en el formulario la persona no respetó el dominio, por lo tanto ingresó cualquier cosa que no correspondía, entonces automáticamente eso quedó como nulo, o simplemente porque no se llenó. Entonces, cuando ustedes hacen formularios o han tenido la experiencia de llenar formularios, hay muchas casillas que si tú no las llenas, automáticamente no te deja hacer el envío y te aparecen con asterisco. ¿Qué significa eso? Que son atributos mandatorios para esa base de datos. ¿Qué significa? Que son obligatorios. Son datos que sí o sí debes ingresar. Por ejemplo, fecha de nacimiento, root, dirección. ¿Ok? Yo creo que todos han tenido experiencia llenando formularios. Incluso acá en la universidad, en externo, en cualquier lugar hoy en día siempre hay que llenar formularios. Como la comisaría virtual, profe. También, sí, todos los que hemos llenado, ¿cierto? Los permisos, automáticamente cuando no llenas te dice, ese valor tienes que volver a llenarlo y te aparece con asterisco. ¿Ya? Entonces, toda esa data que tú vas ingresando, en el fondo, todos esos datos desplegados del mismo formulario de comisaría, esos son atributos, ¿ya? Son atributos que van a ser llenados, ¿cierto?, para una cierta tabla dentro de la base de datos. Entonces ellos ya tienen todo el historial de las personas, de cuántas veces cada persona, por ejemplo, si quieren después hacer consulta en SQL, Juanito Andrés, cuántas veces pidió formulario esta semana, te va a aparecer. Incluso se va a poder asociar, no sé, en la persona con la zona, o sea, se puede hacer un montón de cosas post-análisis a partir de esa data que se está ingresando. Ahora bien, si el valor nombre para un cliente particular es nulo, se asume que es un valor perdido, ¿ya? Un valor nulo podría significar que la dirección no incluye un piso, ¿ya? Etcétera, etcétera. Por otra parte, una base de datos para una empresa bancaria puede incluir distintos tipos de entidades, ¿cierto? Por ejemplo, además de mantenimiento de cliente y préstamo, el banco proporciona cuentas, ¿ya? Que se representa con el conjunto de entidad cuenta, que tiene un número de cuenta y un saldo. Y así es como tú vas avanzando y vas robusteciendo y te vas dando cuenta de todas las entidades que tienes que tener. Por eso que es importante ir trabajando el esquema, ir viendo cómo vas estructurando tu base de datos. Ahora bien,
hay valores perdidos, ¿ustedes qué creen que se hace en ese caso? ¿Qué se imaginan que pudiese hacerse en ese caso? ¿Ese valor se omite? Responda Alonso Silva, Catalina Muñoz, Daniela Rojas, Diego Norambuena, Estefanía Mejías. Cuéntenme, ¿qué creen que se hace ahí? Si no saben, díganme, no sé, profesora, porque no, tampoco es la idea que respondan por responder. Si no saben, simplemente no sé, profe, y yo les voy explicando, ¿ya? ¿Escucho, no? ¿Podría repetir la pregunta, profe, por favor? La pregunta es, ¿qué se haría, qué creen ustedes que se hace cuando tenemos valores nulos en una base de datos? ¿Se podría arreglar eso? ¿Quedaría igual? Cuéntenme. Dígame, ¿qué se le podría ocurrir? Profe, pero ¿en qué sentido sería como un valor nulo en Un valor como, nulo o sea, es que no está en la base de datos. Por ejemplo, tenemos una base de datos cliente. Valor nulo, acá teníamos una, acá. Suponte, valor nulo es que este número de acá, ponte tú, no, pero es que los valores nulos se dan siempre cuando tú no le exigiste, no era mandatorio ese dato. Entonces, por ejemplo, el root raramente va a ser nulo porque si tú lo exigiste como parte del formulario de ingreso, no debiese estar mal. Puede ser que estuviese mal digitado, que es otra cosa. Valor nulo es que, ponte tú, este apellido no está y dice NA. O que el monto tampoco podría ser porque son mandatorios, pero suponte que López NA no está. ¿Ya? ¿Qué pudiese hacer si ese dato no está? ¿Se pudiese igual trabajar? ¿Se podría conseguir? sí, porque el hecho de tener el root ya le permite tener unos datos de esa persona. O sea, podría completar o rellenar lo que le falte de esa persona. Exacto, exacto, muy bien. Y otra cosa, cuando tenemos otro tipo de valores nulos, supónganse en datos donde van números, van muchos números porque yo estoy haciendo mediciones por ejemplo, de pluviometría, estoy midiendo cuántos milímetros caen cada día y resulta que el día de hoy estaba malo el equipo, entonces no pude medir. Entonces yo en mi base de datos tengo el historial desde el 2018 que empecé a medir y tengo todos los días del año, pero resulta que las 5 veces que se me echó a perder el equipo no tuve datos. ¿Ya? En ese caso, ¿qué piensan ustedes que sería interesante hacer? ¿Me quedo con ese valor perdido? ¿Lo cambio por un 0? ¿Le doy un valor? ¿Qué podría ingresarle? ¿Se podría hacer un pronóstico en base a los datos históricos? Exacto, muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa más podría hacer? La opción más básica que muchas veces se hace, ingresan el promedio o la desviación estándar. Perdón, el promedio o la moda, desviación estándar no. Promedio o moda. Esa es como la opción 0. ¿Ya? La opción base es el promedio o la moda, la más fácil. Pero como decía el compañero, ese pronóstico, hoy en día en el área de ciencia de datos, es lo que más se utiliza. Que en el fondo es hacer, a través del uso de algoritmos de aprendizaje automático, a través, por ejemplo, de algoritmos basados en vecinos cercanos o basados en árboles,
es evaluar cuál podría ser ese valor más probable para esa casilla que está en blanco, ¿ya? Entonces, ojo, cuando tengan ustedes y estén frente a una base de datos con números, en donde ustedes están analizando, por ejemplo, les dijeron como industriales, oye, necesito que me analicen las ventas y me veas proyección. Ya, perfecto, pero tienes varios valores perdidos de ventas durante el año. Entonces la idea ahí es que más que ingresar un promedio, porque ya sabemos que el promedio no es tan fidedigno, sino que es simplemente hacer la sumatoria y dividir por todo, pero por ejemplo un promedio con una desviación estándar alta no habla mucho. En cambio, si la desviación estándar fuera poca, el promedio podría servir, ¿ya? La moda, que es el valor que más se repite, también podría servir, pero no son como los valores más top de reemplazo, sino que los valores como más top en cuanto a reemplazo hoy en día es utilizar un algoritmo predictivo. Entonces, lo que haces tú es ingresar toda esa columna con datos y buscar, a partir de lo que te entrega, cuál sería el valor más apropiado para esas casillas que están en blanco. Y con eso comenzar a trabajar, ¿ya? Entonces, hasta el momento ya sabemos lo que es una entidad, ¿ya? Sabemos lo que es una entidad, sabemos que tiene que tener atributos. Ahora vamos a ver lo que es la relación. Y la relación es una asociación entre las distintas entidades, ¿ya? Por ejemplo, se puede definir una relación que asocie al cliente López con el préstamo P15. Entonces, esta relación especifica que López es un cliente con el préstamo número P15. ¿Se entiende? Esa es la relación, ¿ya? El cliente tiene asociado a él un préstamo. La relación matemática, con más de dos conjuntos de entidades, serían E1, E2, En, en donde E1, E2, En son relaciones, ¿ya? O sea, en el fondo yo tengo que tener relación, yo tengo dos entidades, tengo que tener una relación que los esté uniendo. ¿Por qué? Porque si no serían bases de datos aisladas, que no conversarían entre ellas. Acá la relación ya se va presentando con la línea. Entonces yo sé que estos clientes tienen asociados a ellos préstamos. Entonces, por ejemplo, el primer cliente Santos tiene asociado al préstamo 17, el cliente Pérez tiene asociado a él el préstamo 19. Entonces, de esta forma, con esta relación que yo declaro acá, ya puedo saber y preguntar en la base de datos, ¿a quién corresponde el préstamo P11? Ah, yo ya sé que el P11 está relacionado con la tabla cliente. Por lo tanto, el cliente, ¿cuál sería acá? Valdivieso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Entonces, la asociación entre los conjuntos de entidades se conoce como participación, ¿ya? O sea, entidades 1 hasta entidad n participa en el conjunto de relaciones R, ¿ya? Entonces, un ejemplar de la relación en un esquema ER representa que existe asociación entre la entidad, ¿ya? Determinada por la empresa y el mundo real que quiere representar esa empresa. O sea, todos quieren representar algo. Hoy en día hay modelos de base de datos ya estándar que se adaptan a las necesidades según per se, pero que ya por detrás saben qué cliente se comunica con tal cosa, dependiendo la empresa que sea. ¿Ya? A manera de ilustración, entonces tenemos el cliente López, que tiene un DNI, que corresponde a esto, que participan en esta relación prestatario, ¿ya? En el mundo real, ¿qué significa esto? Que la persona llamada López, cuyo número de RUT es este, ha tomado un préstamo que está numerado como P15, el cual tiene un monto de $1.500, por ejemplo, de préstamo.
luego vienen las restricciones, que aquí hablamos de cardinalidad, ¿ya? Cuando hablamos de cardinalidad nos referimos a, en el fondo, las restricciones que la base de datos tiene que adaptar. Porque supongan que, y esa restricción siempre va a estar dada, por un lado, por un concepto, ¿cierto?, intuitivo, un concepto de, en el fondo, de raciocinio general que existe en la población, y por otro lado pudiese estar también restringida según la empresa, ¿ya? Lo ideal es que cada cliente tenga un préstamo, ¿cierto? O un cliente tiene muchos préstamos. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería aquí la cardinalidad? ¿Muchos préstamos pueden pertenecer a muchos clientes? Sería raro que muchos préstamos pertenecieran a muchos clientes. Entonces, ¿cuál de aquí es la tónica? Podría ser que muchos clientes, por ejemplo, traten de ilustrar lo que le estoy diciendo. ¿Pudiese ser que muchos clientes de acá tengan solo un préstamo? ¿Eso tiene sentido lógico? Supongan que Santos, Gómez y López tengan todos el préstamo 17. ¿Eso tiene sentido lógico, no? No, porque el préstamo es para una No, persona. profe, porque tiene que ser para uno solo. Exacto, esa es la cardinalidad, ¿ya? La cardinalidad tiene un raciocinio lógico, ¿ya? Y que en algunos casos pudiese ser porque la empresa designa algo más. Pero aquí lo mandatorio, lo principal es que es un sentido lógico. Muchas personas no pueden tener un mismo préstamo, porque si no, sería una locura, porque al final, ¿qué pasaría? La empresa le dio el mismo préstamo a varios, pero no lo registró como otro préstamo. Entonces, al final, ellos dieron solamente $1.000, pero en la realidad se lo dieron a 3 personas, o sea, tienen $3.000 en préstamos. ¿Ya? Entonces, no podría haber un conteo efectivo. Entonces, eso sería una restricción. Entonces, esa cardinalidad no puede ser que muchos clientes tengan un puro préstamo. Pero pudiese ser que muchos préstamos pertenecen a un cliente. Por ejemplo, el P17, el P23 y P15 pertenezcan a López. Sí, eso sí es posible. Eso sí Sí, es eso posible, sí se puede. ¿cierto? Exacto, entonces ahí van aprendiendo. Entonces la cardinalidad, esta sería, uno es a muchos. Un cliente pudiese tener muchos préstamos, ¿cierto? Esa es una cardinalidad. ¿Ya? Entonces aquí yo se la dejo ejemplificada en algo práctico. Eso sería uno es a muchos. ¿Ya? Y supongan que el banco está recién partiendo. Supongan que no es banco, aquí es una... ¿Cómo se llaman estas cosas? El OrientCoop, ¿qué son? Son como cooperativas, ¿ya? Supongan que la cooperativa tiene como regla general solo un préstamo por cliente. Ahí, ¿cómo sería? De esta manera, ¿cierto? Una pura línea. ¿Y la relación, cómo sería ahí la cardinalidad? Muchos es a muchos, uno es a uno. Uno es a uno. Uno es a uno. Uno es a uno, excelente, excelente, muy bien, ¿ya? Eso es cardinalidad, ¿ya? Que viene siendo acá lo que les voy mostrando. Uno es a uno, supongan que ya no somos bancos, estamos partiendo como OrientCoop, pero a pequeñita escala, entonces nosotros tenemos dinero solamente para darle un préstamo a cada cliente, entonces uno es a uno, ¿ya? Pero supongan que ahora crecimos, somos banco. Entonces, el banco puede dar más de un préstamo a un cliente. Entonces, ahora tenemos uno es a muchos, es a varios. Puede ser uno es a muchos, uno es a varios. Hay distintas formas de representar la cardinalidad, ¿ya? Puede ser uno es a n, uno es m es a n es a n, ¿ya? Lo importante acá es que entiendan que muchos y varios es lo mismo, ¿ok? Entonces ya somos banco, por lo tanto los clientes de la A pueden tener más de un préstamo en la entidad B. ¿Se va entendiendo? Y también puede ser varios es a uno, en cuando, por ejemplo, varios clientes pueden tener asignado, por ejemplo, alguna cosa específica. Supongan, por ejemplo, algo asignado específico que entrega el banco. Esta, ponte tú, el varios es a uno, si es que la entidad A es nuestro cliente y la B es préstamo, no pudiese existir, ¿ya?
¿Por qué? Por restricción de la empresa es imposible que 2 personas tengan el mismo préstamo. ¿Ya? Y varios es a varios, es cuando simplemente varios del A pueden tener varios del B. ¿Ya? Y aquí tampoco sirve cliente con préstamo porque varios, como lo que les decía, lo que conversamos hace poquito cuando los compañeros opinaron, no es posible que varios clientes tengan varios préstamos, sino que muchos clientes tienen, sino que un cliente puede tener muchos préstamos o un cliente solo un préstamo. ¿Ya? Y eso lo que sigue, la restricción de participación, lo vamos a ver la próxima semana, y las llaves también. Entonces mañana ustedes van a tener su primer laboratorio, ¿ya? A modo súper por encimita, vamos a hablar del concepto llave o clave. En el fondo, la clave, ¿por qué les sirve saber para mañana por el laboratorio? En el fondo, la clave lo que nos permite es el acceso a la entidad, ¿ya? La clave tiene que corresponder a un atributo que sea único para cada entidad. El nombre, por ejemplo, ¿podría ser clave? Yo le estoy diciendo clave es la llave con la que yo accedo a esa tabla, a esa entidad. Entonces, supongan acá, vamos a ver este ejemplo de nuevamente. En esta tablita que yo tengo acá, si yo les digo cuál podría ser la llave acá, siendo que la llave o clave es el atributo único por cada... El root debería ser. El root. sería lo lógico. Porque varias personas se pueden llamar igual y si usted busca algún nombre o apellido le pueden salir varios, entonces identificar a uno solo es difícil. Exactamente, entonces nosotros necesitamos identificar esto. acceder a la cuenta si hay dos iguales? No le escuché al último que habló, ¿puede repetir? Y si hubieran 2 personas con el mismo nombre, ¿podría existir el error de que accedieran a la cuenta equivocada o no? Exacto. Entonces, como yo sé que la llave o clave tiene que ser única, el nombre no me sirve. Donde vive tampoco me sirve porque ahí pueden vivir más de 2 personas. Entonces, lo único que me sirve para identificar y entrar a esta tabla, o sea, la llave que me sirve para entrar a esta entidad, sería el root. Y para entrar a préstamo, ¿cuál me serviría como llave? El número P11 o todo eso. Esos numeritos que son de identificación. Muy bien. Por lo general, como pista, siempre van a ser números identificadores para cada una de las tablas que tengan. ¿Ya? Esa es nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Y mañana tenemos nuestro laboratorio en el cual vamos a practicar estos conceptos. Así que son todos bienvenidos para el laboratorio de mañana. Recuerden que ahora ya se pasa lista. Voy a ver si funciona bajar la lista directamente del Teams. En caso de cualquier cosa que no me funcione, de la próxima semana les paso lista con voz. O sea, por ejemplo, pregunto Joaquín Barrios, presente, sí o no, y así sucesivamente. Ya chicos, vamos a detener la grabación.